La economía funciona como una máquina simple. No obstante, hay muchos que no logran entenderla o no se ponen de acuerdo acerca de cómo funciona. Y esto ha llevado a mucho sufrimiento económico. Aunque pueda parecer compleja, en realidad, la economía funciona de una forma simple y mecánica. Está compuesta por muchas piezas simples y muchas transacciones simples que se repiten constantemente. Son transacciones impulsadas básicamente por la naturaleza humana, que juntas forman las tres principales fuerzas que impulsan la economía. Número 1. Incremento de la productividad. Número 2. El ciclo de deuda a corto plazo. Y número 3. El ciclo de deuda a largo plazo. Ahora veremos estas tres fuerzas y cómo al unirlas creamos una buena plantilla para rastrear los movimientos económicos y así lograr entender qué es lo que está pasando. Comencemos por la parte más simple de la economía, las transacciones. La economía es la suma de todas las transacciones que la conforman. Una transacción es algo muy sencillo. Hacemos transacciones todos los días. Cuando compramos algo, creamos una transacción. Una transacción se da cuando un comprador intercambia dinero o crédito a un vendedor por bienes, servicios o activos financieros. El crédito se gasta como el dinero. Cuando sumamos el dinero gastado con el crédito gastado, obtenemos el gasto total. El gasto total impulsa la economía. Si divides la cantidad gastada entre la cantidad vendida, obtienes el precio. Y eso es todo. Eso es una transacción, el pilar de la máquina económica. Las transacciones impulsan los ciclos y fuerzas de la economía. De modo que, al entender las transacciones, entendemos la economía. El mercado está conformado por todos los compradores y todos los vendedores que transitan con el mismo propósito. Por ejemplo, hay un mercado de trigo, un mercado de automóviles, un mercado de valores. Hay un mercado para millones de cosas más. La economía se compone de todas las transacciones en todos los mercados. Si sumamos la cantidad total de gastos más la cantidad total vendida, tendremos todo lo que se necesita saber para comprender la economía. Es así de simple. Los individuos, las empresas, los bancos y los gobiernos, todos participan en transacciones como las que describí anteriormente. Intercambian dinero y crédito por bienes, servicios y activos financieros. El mayor comprador y vendedor es el gobierno, que consta de dos brazos importantes: el gobierno central, que recauda impuestos y gasta dinero, y el Banco Central, que es diferente de otros compradores y vendedores porque controla la oferta monetaria y el crédito en la economía. Lo hace al influir en las tasas de interés e imprimir dinero nuevo. Por estas razones, como veremos, el Banco Central es un jugador importante en el flujo del crédito. Quiero que prestes atención al crédito. El crédito es la parte más importante de la economía y probablemente la menos entendida. Es la parte más importante porque es la parte más grande y la más volátil. Así como los compradores y vendedores van al mercado a realizar transacciones, los acreedores y prestatarios van allí con el mismo propósito. Los prestamistas generalmente quieren que su dinero se transforme en más dinero, y los prestatarios generalmente quieren algo que no pueden pagar, como una casa o un automóvil, o quieren invertir o iniciar algún tipo de negocio, por ejemplo. El crédito puede ayudar tanto a los prestamistas como a prestatarios a lograr sus objetivos. Los prestatarios se comprometen a devolver la cantidad de dinero prestada, llamada capital, más un porcentaje adicional, llamado interés. Cuando las tasas de interés son altas, las personas se endeudan menos, porque el crédito encarece. Cuando las tasas de interés son bajas, las personas adquieren más créditos, porque se vuelve barato. Cuando los prestatarios prometen pagar la deuda y los acreedores confían en ellos, en ese momento se crea el crédito. Cualquiera de las dos personas puede aceptar crear crédito de la nada. Parece simple, pero en realidad es complicado porque el crédito tiene nombres diferentes. Cuando el crédito es creado, se convierte en deuda. La deuda es un activo para prestamista, pero un pasivo para el prestatario. En el futuro, cuando el prestatario devuelve el préstamo con todo e intereses, tanto el activo como el pasivo desaparecen y la transacción es saldada. Pero, ¿por qué el crédito es tan importante? Porque cuando un prestatario adquiere un crédito, puede incrementar sus gastos, y recuerda, el gasto impulsa la economía, porque el gasto de una persona es el ingreso de la otra. Piénsalo, cada dólar que gastamos lo gana otra persona, y cada dólar que ganamos fue gastado por otra persona, de manera que cuando gastas más, alguien está ganando más. Cuando los ingresos de alguien aumentan, los prestadores están más dispuestos a prestarle dinero porque ahora son más confiables. Un prestatario digno de confianza cumple con dos características: la capacidad de pagar y una garantía. Tener grandes ganancias en relación a la deuda le permiten al prestatario poder pagar. En caso de no poder pagar, el prestatario tiene activos de valor que puede usar como garantía y pueden venderse. Es por ello que los prestamistas se sienten cómodos prestándole dinero. De esta manera, el incremento de ingresos permite tomar más préstamos y esto a su vez permite más gasto. Y como el gasto de una persona es el ingreso de otra, esto conduce a más préstamos y así sucesivamente. Esta fórmula se retroalimenta y conduce a un crecimiento económico. Es por eso que tenemos ciclos.
En una transacción hay que dar algo para obtener algo a cambio. La cantidad obtenida depende de cuánto es producido. Con el tiempo aprendemos y ese conocimiento acumulado aumenta nuestro nivel de vida. Esto se conoce como crecimiento de la productividad. Aquellos que son creativos y trabajan duro incrementan su productividad y su nivel de vida más rápido que aquellos que son complacientes y flojos, aunque no necesariamente a corto plazo. La productividad es más importante a largo plazo, el crédito a corto plazo. Esto se debe a que el crecimiento de la productividad no fluctúa mucho, es por ello que no es la fuerza que genera las fluctuaciones económicas. En cambio, la deuda sí lo es, porque la deuda permite gastar más de lo que se produce y nos obliga a consumir menos de lo que producimos cuando la reintegramos. Las fluctuaciones de la deuda ocurren en dos ciclos grandes, uno que dura alrededor de 5 a 8 años y el otro que dura alrededor de hasta 75 o 100 años. Aunque la mayoría de las personas no lo siente, generalmente no los ven como ciclos, porque los ven muy de cerca, día tras día, semana tras semana. En este capítulo daremos un paso atrás y veremos estas tres grandes fuerzas y cómo interactúan y dan forma a nuestras experiencias. Como ya se mencionó, las fluctuaciones alrededor de la línea no dependen de cuánta innovación o trabajo duro haya, sino que depende principalmente de cuánto crédito hay. Imaginemos por un momento una economía sin crédito. En este tipo de economía, solo podría incrementar mis gastos si incremento mis ingresos. Esto me exige ser más productivo y por ende trabajar más. El único camino hacia el crecimiento es incrementar la productividad. Como los gastos de una persona son los ingresos de otra, la economía crecerá solamente cuando yo u otra persona incremente su productividad. Si seguimos las transacciones y las mostramos, veremos el progreso como la curva de crecimiento de la productividad. Pero cuando tomamos préstamos, tenemos ciclos. Esto no se debe a ninguna ley o reglamento, se debe a la naturaleza humana y al funcionamiento del crédito. Piensa en el crédito como una forma de estirar los gastos. Para comprar algo que no puedes pagar, tendrás que gastar más de lo que ganas. Para hacerlo, debes pedir prestado a tu yo del futuro. Al hacer esto, crearás un tiempo en el futuro en el que tendrá que gastar menos de lo que ganas para poder saldar esa deuda. Muy pronto comenzará a formarse un ciclo. Cada vez que te endeudas, creas un ciclo. Esto es una verdad que se cumple tanto en individuos como en toda la economía. Es por eso que comprender el crédito es tan importante, porque pone en marcha una serie de sucesos futuros mecánicos y predecibles. Esto es lo que hace diferente al crédito del dinero. El dinero es aquello con lo que saldamos transacciones. Cuando compramos una cerveza en efectivo, la transacción es saldada de inmediato. Pero si la compramos con crédito, será como crear una cuenta en el bar. Estás diciendo que prometes pagarlo en el futuro. Juntos, tú y el barman crean un activo y un pasivo. Acabas de crear un crédito de la nada. Más tarde, cuando pagas la factura en el bar, desaparece el activo y el pasivo. La deuda es cancelada y se liquida la transacción. En realidad, la mayoría de lo que la gente llama dinero es crédito. La cantidad total de crédito en los Estados Unidos es de alrededor de 50 millones de dólares, y la cantidad total de dinero es de aproximadamente 3 millones de millones. No lo olvides, en una economía sin crédito, la única forma de aumentar los gastos es produciendo más, pero en una economía crediticia, también puedes aumentar los gastos adquiriendo deudas. Como resultado, hay más gastos en la economía crediticia y permite que los ingresos crezcan más rápidos que la productividad a corto plazo, pero no a largo plazo. Ahora bien, no me malinterpretes. El crédito no es necesariamente algo malo que siempre causa ciclos. El crédito es malo cuando financia un consumo excesivo que no se puede saldar. Sin embargo, es bueno cuando permite asignar recursos de manera eficiente y generar ingresos que luego permitan pagar la deuda. Por ejemplo, si pides dinero prestado para comprar un televisor grande, esto no genera ningún ingreso para pagar la deuda. Pero si pides dinero prestado para comprar un tractor, y este tractor te permite cosechar más y